De los diversos rasgos de la reforma universitaria de 1918, hay 4 que a mí me parece que puede ser interesante recuperar hoy para las discusiones políticas y teóricas sobre la política en la Argentina. Uno es su obrerismo. La reforma del 18 no fue un movimiento exclusivamente estudiantil. Fue un movimiento de fuerte articulación entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, cordobés, de esos días. Era un movimiento muy activo, era un movimiento en cuyas asambleas se sostenían y se apoyaban las reivindicaciones de los estudiantes, en cuyas asambleas, por su parte, se sostenían y apoyaban las reivindicaciones obreras. Esa articulación es muy importante, esa articulación que anticipa un poco la que después veríamos 50 años más tarde en París, en 1968, en ese movimiento que tanto tiene de su antecedente argentino de medio siglo antes. En segundo lugar, hay un fuerte componente latinoamericanista en la reforma. Y eso es muy importante. La reforma tuvo impactos fortísimos en toda América Latina porque se propuso tenerlos, porque su interpelación era una interpelación a los hombres libres de América, como dicen sus documentos, a las juventudes de la América Latina. Su impacto sobre el Perú fue fundamental. Y de Perú tendría una fortísima influencia en México, tendría una fortísima influencia en Cuba. Hay un tercer rasgo de la reforma que me gusta subrayar, que es su modo de pensar la autonomía universitaria, esa expresión que usamos tanto, como un sinónimo de independencia respecto a los poderes del mundo, digamos, sino más bien en el sentido positivo de la libertad para darse a uno mismo, un individuo autónomo, o para darse a una misma, una institución, una universidad autónoma, sus propias normas, sus propias formas de pensar, sus propias formas de definir su misma vida colectiva, ¿no? La autonomía no en un sentido defensivo, digamos, sino en un sentido fuertemente democrático. Y por último hay un rasgo de la reforma que también interesa señalar contra ciertas orientaciones del reformismo o del autoproclamado reformismo posterior, que es su fuerte carácter estatalista y no antiestatalista. Quiero decir, las experiencias de tantos autoritarismos estatales que tuvimos en la Argentina del siglo XX llevó muchas veces a los herederos de la reforma a suponer que estar a la altura de ese legado era oponerse a los dictados más autoritarios de ese Estado. Y la verdad de la milanesa es que la reforma del 18 es un movimiento esencialmente anticorporativo. Es un movimiento contra la corporación eclesiástica y contra la corporación abogadil, que eran 2 corporaciones que pesaban fuertemente en la vida de los claustros de la Universidad Cordobesa, y que en contra de esas corporaciones acudió al Estado, incluso a la cima del poder ejecutivo del Estado. Los jóvenes cordobeses del 18 van a la Casa de Gobierno, le tocan la puerta al presidente Hipólito Yrigoyen y le piden al presidente Hipólito Yrigoyen que intervenga en la Universidad Nacional de Córdoba en nombre de la libertad que estos jóvenes proclamaban. Es interesante eso porque nos invita a pensar en un contexto en que en la Argentina tenemos que recuperar estos pensamientos más complejos sobre la libertad, que el Estado democrático no está del otro lado de la libertad, sino que es un agente fundamental para conquistarla.